fuerza o momento. Fíjense bien aquí, estamos metiendo conceptos, fuerza y momento. Debemos de saber de qué momento. Puede ser momento lineal o momento angular. En este caso, es importante los sistemas constituidos que están por muchas partículas. Aquí no vamos a hablar nada más de una partícula, sino de muchas partículas, ¿sí? Entonces, recuerden aquí, conserva su forma durante todo el movimiento. ¿Cómo podemos decir si esto es cierto o no? Si ustedes se montan en una bicicleta, por muy rápido que vayan, siguen estando ahí, ustedes no se deforman, ¿verdad? Sigue estando estable. Entonces, recordemos que de la dinámica translacional, o sea, la segunda ley de Newton lineal, tenemos que la suma de fuerzas es igual a la derivada del momento con respecto al tiempo, y esto es igual a masa por aceleración, y estamos hablando de la dinámica de traslación. ¿Qué entendemos por traslación? Traslación, que se mueve en forma lineal, ¿sí? Y de la dinámica rotacional, ¿se acuerdan cuál es la ecuación de la dinámica rotacional? ¿Quién está? No. La dinámica rotacional, si se acuerdan cuál es la fórmula, que es la suma de los momentos por la derivada del momento angular con respecto al tiempo. Nosotros sabemos aquí que ya terminamos, cuando desarrollamos la segunda ley de Newton lineal, llegábamos al valor de masa por aceleración. Aquí no sabemos cuál es el valor, solamente sabemos que la suma de los momentos, cuando están todos actuando, todas las partículas están actuando sobre un mismo eje, tanto el torque como el momento angular, entonces la suma de los momentos o torque total es igual a la derivada del momento angular con respecto al tiempo. El objetivo de este tema es encontrar cuál es el valor de esta ecuación. ¿Sí está claro? ¿Hasta aquí alguna duda? Y vamos a determinar, fíjense bien aquí, imagínense ustedes que se ponen un espejo exactamente a la mitad de la nariz. ¿Qué se van a ver? ¿Nada más se van a ver la mitad o van a reflejar que se ve su cara completa? Completa, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que hay un alta. O sea, que se dan cuenta ahí que tienen que hay una alta simetría, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a buscar, si esa simetría que hay en estas dos ecuaciones. Ajá. Entonces, vamos a seguirle aquí. Fíjense bien. De la figura se observa que la velocidad de la partícula es tangente a la trayectoria. ¿Sí se ve? O sea, aquí tenemos la partícula, la masa, o sea, tiene una masa y esa tiene una velocidad. Si nosotros relacionamos la masa y la velocidad, ¿qué nos va a dar como resultado? Nos va a dar una cantidad de movimiento lineal. Y la posición está con respecto al origen. Entonces, si se fijan, la trayectoria del momento, o sea, de la velocidad de la partícula, es tangente a la trayectoria. Y la cual tiene una cierta, ¿qué? Una cierta masa con cierta velocidad. Y es la cantidad de movimiento lineal y la posición en la trayectoria circular siempre va a formar, ¿qué? Si se fijan aquí, siempre va a estar formando un ángulo de 90 grados, ¿sí se fijan? Entonces, aquí nada más estaríamos hablando de una sola partícula. Aquí lo que necesito que se imaginen muchas partículas. ¿Sí? Muchas partículas. Imagínense un disco en el cual tienen varias partículas, está compuesto por todo un sistema de partículas y todas esas partículas con respecto a un eje de referencia que va a tener una posición. O sea, aquí tenemos una posición, una partícula que corresponde, lleva su velocidad, aquí tenemos otra partícula y así sucesivamente podemos tener todas las partículas. ¿Se acuerdan que en el movimiento circular la frecuencia angular era constante? ¿Sí se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Cuando vimos dinámica. ¿Sí? O sea, cuando vimos movimiento angular uniforme. Entonces, por lo tanto, si tenemos todo un sistema de partículas con respecto al origen,
¿Qué quiere decir? Que el momento angular total con Pues es igual al grafo como de la cantidad vectorial. Es el producto vectorial de quién? la distancia del vector al origen y De la la velocidad. posición. Ajá. No es distancia, acuérdense que es un vector de posición que multiplica vectorialmente a la cantidad de movimiento. Ese vector de posición nosotros lo podemos representar quizás su magnitud y su vector unitario, o sea que esa es la trayectoria ¿qué? Radial. Y la velocidad es igual a que, ¿se acuerdan de si esta es tangente a la trayectoria? Entonces, ¿la velocidad de qué velocidad estamos hablando? No, velocidad tangencial. Sí, porque la velocidad es tangente a la trayectoria circular. ¿Sí se acuerdan del movimiento circular? O sea, se tienen que acordar del movimiento circular, si no, ya valió esto para puras vergüenzas. Entonces tenemos la posición, la frecuencia, si se acuerdan, que era igual a la velocidad tangencial, era igual a R por omega. ¿Omega quién era? La velocidad angular, ¿sí se acuerdan? Entonces, aquí tenemos que esta sería la magnitud de la velocidad angular. La posición por la velocidad angular por su ángulo unitario, ¿sí? Por, ¿cómo se llama? Por el ángulo θ, que es el vector unitario en la dirección tangencial, y R es el vector radial. O sea, aquí tenemos el vector radial, es igual a R como magnitud y con su vector unitario radial a la trayectoria. Y θ, que es aquí, esta θ, es el vector unitario en la dirección tangencial de la trayectoria, ¿sí? O sea, que tenemos aquí, fíjense bien, vamos a su representación. Si dibujamos sus ejes cartesianos, ¿a quién tenemos que recurrir? ¿A quién recurrimos? ¿Esto qué son? Aquí tenemos los ejes cartesianos, ¿no? X, Y y Z. Para poder representar este vector, tenemos que recurrir ¿a quién? ¿Vectores unitarios? A los vectores unitarios. Ahí tenemos ya una representación cartesiana. Entonces, si ahora tenemos un sistema de coordenadas cilíndricas que nos encontramos aquí, tenemos el vector radial, que ya habíamos comentado, y tenemos el vector tangencial, o sea, el vector unitario tangencial y el vector unitario radial. Fíjense bien aquí, si aquí ponemos, es más, lo pueden dibujar ustedes, un ángulo que vaya de la posición radial a la posición tangencial, ¿en qué dirección va? ¿Dirección radial o antirradial? Si se acuerdan, para poder determinar antirradial. ¿Y qué quiere decir? Que nos va a dar un vector perpendicular a quién. ¿Qué vector perpendicular nos da en este? A Z, ¿sí? O sea, nos va a dar la trayectoria en Z positiva. ¿Sí es así? Sí, la regla de la mano derecha. Por eso pónganle aquí un ángulo. Si se fijan aquí, tenemos, vamos a decir que son perpendiculares, ¿sí? Entonces, si la trayectoria va desde la posición radial a la posición tangencial, o sea, ¿sí? La trayectoria circular, nos va a dar un vector tangente, o sea, un vector perpendicular al plano que están formando estas dos. Si estas dos están en el plano XY, el vector resultante, ¿en dónde va a estar? En Z, que va a ser perpendicular al plano que están formando estos dos. ¿Sí? ¿Sí está claro? Ahí está ahí. O sea, por eso era importante que imprimieran sus diapositivas para que ustedes las vayan complementando, porque lo de menos era haberse mandado ya completas y así ya no tiene chiste, porque ¿para qué me preocupo? ¿Ok? Bien, entonces seguimos
Y aquí tenemos que el momento angular es igual al vector de posición multiplicado vectorialmente por la cantidad de movimiento lineal. Esa es la ecuación que ya todos conocemos. Entonces, tenemos que el momento angular con respecto al origen es igual. Si nosotros sustituimos, bien, ¿cuál era la operación que teníamos? Posición, vector multiplicado vectorialmente por la cantidad de movimiento lineal. ¿Sí es así? Entonces, nosotros sustituimos el valor del vector posición, que es la posición, por su vector unitario radial, multiplicado vectorialmente por la cantidad de movimiento lineal. ¿Cuánto vale la cantidad de movimiento lineal? Masa por velocidad. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos este producto, ¿están de acuerdo con esto? Este es un número. ¿Sí están de acuerdo? ¿R es un número, sí o no? Perdón, ¿R qué es? ¿R es un qué? Un número. Este es un vector unitario, ¿sí? ¿La masa es un vector o un número? Un escalar. ¿Y la velocidad qué es? Un vector. Entonces, nosotros podemos hacer esto. Aquí está, nos quedaría de esta manera, ¿sí? Porque ¿de qué velocidad estamos hablando? Si está haciendo una trayectoria circular, es una velocidad tangencial. ¿Y a qué era igual la velocidad tangencial? A la velocidad angular por el radio, ¿sí? Entonces, fíjense bien aquí. ¿Este y este son lo mismo? ¿O son diferentes? ¿Sí lo están viendo? R, esta R, esta y esta otra. ¿Sí lo están viendo? ¿Sí? Y entonces R por R, R cuadrada. ¿Sí es así? Sí. Y la masa también es un número, es una cantidad escalar, entonces nos quedaría la masa por R cuadrado. Omega es un vector o un escalar, aquí, en este caso. Un vector. Un escalar, entonces nos quedaría la masa por el radio al cuadrado, o sea, por R cuadrada, por omega, y esto aquí multiplica. Aquí nos queda un producto vectorial, ¿sí? R vector, o sea, R unitario, multiplicado vectorialmente por teta unitario. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Ok? Entonces, aquí nos queda vamos a sacar este producto vectorial para saber cuál es su resultado. Ya lo hicimos en la figura anterior. De acuerdo con la figura, nos daba que el producto vectorial de la posición radial y la posición tangente unitaria nos daba como resultado un vector unitario perpendicular al plano de estos dos. ¿Y cuál era esa posición? Era en Z. ¿Sí se acuerdan de la figura? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, si nosotros sustituimos este número que ya tenemos, este resultado, que de multiplicar a R cruz teta, que son los dos vectores, nos da proyección en Z. Entonces, ¿cómo nos queda el vector? Nos queda de esta manera. ¿Están de acuerdo? M, que es la masa, posición al cuadrado, omega por la proyección en Z. ¿Sí ya la entendimos? Entonces, aquí estamos hablando, si se fijan, aquí, si le ponen un circulito, toda esta cantidad, estamos hablando de un término para una sola partícula. Pero, ¿qué pasa si tenemos muchas partículas? ¿Qué haríamos? La sumaríamos. Entonces, el momento angular total con respecto al origen quedaría de la siguiente manera. Aquí lo tenemos. Pero, ¿qué observamos? ¿Qué observan? Fíjense bien. Es constante y la podemos factorizar. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? O sea que es la misma. La omega es la misma para todas las partículas. Podemos factorizarla y nos queda de esta manera. ¿Están de acuerdo? ¿Sí?
Y ahora de lo que está dentro del paréntesis, ¿qué observan? Que es una suma, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Cómo la podríamos abreviar? Como la sumatoria de quién? Del producto de las masas por la posición al cuadrado por omega por vector unitario en z. Y nos quedaría de esta manera. ¿Sí es así? Y si se fijan, lo que está dentro del paréntesis es un nuevo concepto. Ese nuevo concepto se le llama como momento de inercia y se representa por la letra I mayúscula. ¿Sí lo están siguiendo el paso o voy muy rápido? No, sí está bien. Está bien, está bien. ¿Sí vamos bien? Entonces, aquí tenemos un nuevo término, I mayúscula, ¿con respecto a quién? Al origen. Entonces, a este término nuevo se le llama momento de inercia, ¿sí? Y es una, ahora vamos a determinar si es una cantidad vectorial o una cantidad escalar. Fíjense bien. Si nosotros multiplicamos vector, porque estos eran vectores, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, para que sea escalar, ¿qué tuvimos que haber hecho? R.R, el producto escalar entre dos vectores. Si van en la misma dirección, nos dan R cuadrada. ¿Sí se acuerdan de la propiedad del vector A multiplicado escalarmente por el vector A? ¿Qué nos daba como resultado? No. No, A punto A. Si es el mismo vector, lleva la misma dirección. El producto escalar, ¿cómo se hace? La magnitud del primer vector, la magnitud del segundo vector, por el coseno del ángulo que está formando, y el coseno del ángulo que está formando es 0 grados. ¿Sí es así? ¿Y el coseno de 0? 1. Entonces nos queda A por A cuadrada. Y si aquí lo hacemos, R.R, ¿cómo nos queda? Pues R cuadrada, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Okay. Entonces, esto es un número. ¿Están de acuerdo? ¿La masa qué es? ¿Un número o un vector? Un número. Son números, son escalares. Entonces, por lo tanto, el momento de inercia será una cantidad vectorial o una cantidad escalar. Vectorial porque se está multiplicando por la z, ¿no? ¿Mande? No. No metan ahorita esto. Estamos nada más dentro del paréntesis. Estamos hablando de el nuevo término, es lo que está dentro del paréntesis. Esta es la I mayúscula índice con respecto al origen. Entonces, si los dos números que están en esta formulita, antes de meternos con esto, ¿qué quiere decir esto? Que la masa y R cuadrada son números. Por lo tanto, el momento de inercia será una cantidad escalar o una cantidad vectorial. Escalar. Escalar. Y esta cantidad omega por z unitario, ¿esto qué será? Es un vector de magnitud y de dirección perfectamente definido. ¿Qué quiere decir? Que esta velocidad angular lleva una dirección en la trayectoria, ¿qué? Z positivo. ¿Sí se fijan? ¿Sí lo entendemos o no? Ok. Entonces, fíjense que bien, aquí hay dos términos. El momentum angular, podemos decir que es igual a ¿qué? Al momento de inercia, porque es un nuevo término, por la, aquí ya es velocidad angular, porque este es un vector. ¿Están de acuerdo? Si lo circulamos esto, ¿es un vector? ¿Qué vector es? Rapidez angular, velocidad angular. Ahora sí, la manejamos como vector. Por eso este es un vector bien definido en magnitud y dirección. ¿Y se acuerdan el momentum lineal a qué es igual? Pues es un vector y es igual a la masa por la velocidad, ¿sí? Y que son vectores. Entonces, ¿qué nos está reflejando esto? El momento de inercia, ¿qué nos está reflejando? Bueno, a ver, piénsenle. A ver, acá, la masa
Aquí, ¿qué nos está diciendo? Que el movimiento, ¿cómo es? Esta ecuación que nos está indicando. Esta ecuación, ¿es un movimiento circular o un movimiento lineal? Contesten. Lineal. El de abajo. El de abajo nos está diciendo que es el cuerpo se está moviendo, ¿cómo? ¿Lineal o circularmente? Lineal. Linealmente con una cierta velocidad. ¿Y esa velocidad cómo es? Lineal. Y acá arriba, por lo tanto, ya lo podemos interpretar. ¿Qué está reflejando? Un movimiento. ¿Qué está reflejando aquí? Movimiento Está angular. reflejando la naturaleza de un movimiento que está en rotación, ¿sí? O sea, aquí lo que nos está reflejando el momento de inercia es la naturaleza del movimiento que está en rotación. Y el momentum lineal lo que nos está indicando que el cuerpo se está moviendo con cierta velocidad lineal. Esas son las notas que ustedes les deben de poner a estos ejercicios. Recuerden que todas esas notitas que les estoy indicando pueden venir en cualquier tipo de examen. Sí, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, jóvenes? No. Repetir más o menos lo de la naturaleza, la ecuación de arriba. La ecuación de arriba nos está reflejando la naturaleza de un movimiento que está en rotación. Okay. Entre comillas abstracto, porque, por ejemplo, si imaginan ¿cómo se llama? Ustedes van en su bicicleta. La bicicleta, ¿qué está haciendo? Las ruedas de la bicicleta, ¿qué están haciendo? Girando. ¿Pero ustedes están dando vueltas con las ruedas? No. No, con los se pedales. están desplazando linealmente. Ahí tienen los dos movimientos. El momento de inercia, que es la que nos está relacionando, ¿qué? La rotación. ¿Cuál es el momento angular ahí? La rotación de las ruedas de la bicicleta que se están moviendo con cierta frecuencia angular. ¿Sí lo perciben? ¿O Okay. han visto cuando ustedes, si yo les dijera, a ver, sálganse de su casa, se sientan en la banqueta y pasa ahí un camión pesado? ¿Qué observan en la parte de abajo del camión? O sea, sin meterse abajo del camión, obviamente. ¿Qué observan? Pues sus Lleva rueditas. una flecha en el centro que va rotando, ¿sí? Y las ruedas tienen un eje. Y esa flecha que conecta a las llantas de adelante y a las de atrás, les está generando una transmisión. Pero esa flecha está girando en una dirección y las ruedas están girando en otra dirección. ¿Sí? ¿Se fijan? ¿Sí lo perciben o no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo se está moviendo? ¿El camión está dando vueltas con las ruedas? ¿Sí o no? No, se está desplazando linealmente. Entonces, ahí están los dos movimientos, el movimiento lineal y el movimiento rotacional. ¿Sí? ¿Sí lo captan o no? Por eso les decía yo que este tema está muy complicado, un poquito, no muy complicado, está un poquito nada más. O sea, lo que estamos buscando ahorita es la simetría que hay entre la segunda ley de la dinámica de traslación, o sea, lineal, y la dinámica rotacional. ¿Sí se acuerdan? Es lo que estamos buscando. Entonces, vamos a seguir a ver si ya le entendemos. Entonces, ahora, con lo que estamos comentando, se fijan que que la derivada del momento angular con respecto al tiempo va a ser igual ¿a quién? A la derivada del momento de inercia por la velocidad angular con respecto ¿a quién? Con respecto al tiempo. Si se acuerdan esto, ¿a quién es igual? Este término, ¿a qué es igual? Dinámica, niños. Este sí lo deben de saber. Además, lo acabamos de poner al principio. Dinámica rotacional. Al momento, ¿no? Al torque. ¿Ya se acordaron? El torque. Al torque. ¿Sí? ¿Se acuerdan?
Ujú. Y si se fijan aquí, ¿esto qué es? ¿Quién es constante? ¿Quién es este? El momento de inercia es una constante. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Que la derivada del momento angular con respecto al tiempo va a ser igual a ¿quién? Al momento de inercia por la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Y la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo, que va a ser igual a la aceleración angular, efectivamente. Por lo tanto, la derivada del momento angular con respecto al tiempo, ¿a qué va a ser igual? ¿A quién? Al momento Inercia de por la inercia aceleración. por la aceleración angular, ¿cierto? O sea, aquí tenemos que la derivada del momento angular con respecto al tiempo es igual al momento de inercia por la derivada del momento angular con respecto al tiempo. Pero la derivada del momento, de la velocidad angular con respecto al tiempo, ¿qué es? Aceleración. Entonces nos queda que el momento de inercia es la aceleración angular. Entonces, aquí ya tenemos, ya encontramos que la derivada del momento angular con respecto al tiempo es igual al momento de inercia por la aceleración angular. ¿Y se acuerdan esto quién era? El torque, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Entonces, ¿qué nos dice? El torque es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Y aquí acabamos de encontrar lo que andábamos buscando. Al principio habíamos puesto esta ecuación. ¿Y esta era qué? ¿La causa de quién? Del movimiento lineal. ¿Sí se acuerdan? Lo acabamos de ver al principio. Y la otra ecuación que andábamos buscando, ¿cuál era? Esta. ¿Qué nos daba? Creo que ya se acabó el tiempo. Faltan 10, por favor. ¿Faltan 10? Bueno, ustedes me dicen. Entonces, aquí tenemos que esto era igual a ¿quién? ¿Esto qué es? La derivada, ¿sí se acuerdan cómo teníamos esta ecuación al principio? Que la derivada del momento lineal por la masa el momento angular era R cruz P, ¿sí se acuerdan? O sea, era la derivada del momentum con respecto al tiempo. ¿Y acá qué era? La derivada del momento angular con respecto al tiempo. Y lo que estábamos buscando, la simetría entre ambas. ¿Y qué observamos? Que hay una alta simetría. ¿Ya se fijaron? ¿Ya la pescaron o todavía no? Aquí, exacto. Nada más que aquí. Esta es la causa de ¿quién? Que la aceleración sea lineal. Aquí la causa es que la aceleración sea lineal, ¿sí? Y acá la causa para que un cuerpo sea acelerado de manera angular es debido a ¿quién? ¿Debido a quién? De inercia. Al torque, ¿sí? Al torque neto. Sí, fíjense bien. Aquí la causa de la aceleración lineal nos está afectando ¿qué? La fuerza. Y acá en este caso, ¿quién es? El torque. Entonces, la causa para que un cuerpo sea acelerado de manera angular es debido a ¿qué? A su torque neto. Y acá para que sea acelerado en forma lineal, ¿cuál es la causa? ¿Es debido a quién? A la fuerza neta resultante, que es la que viene de afuera. La que no, ¿sí se acuerdan? Que esta fuerza es la fuerza resultante externa. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí o no? Sí, se acuerdan, ¿no? Cuando vimos las leyes de Newton, que habíamos hecho mucho hincapié. Recuerden que si ustedes van moviéndose con una velocidad constante, viene alguien, los empuja, les está generando una fuerza de afuera. Se los está empujando y ustedes para no caerse, ¿qué hicieron? Aceleraron. Acá en este caso, sí, acá. O sea, ustedes van, hagan de cuenta, ustedes van caminando así lentamente a velocidad constante, no quieren que los interrumpan, pero viene alguien atrás de ustedes con mucha prisa y le están estorbando. ¿Qué les hace? Los empuja. Y para no caerse, ¿siguen con la misma velocidad? No, tenemos que acelerar Tienen el que paso. aumentar la velocidad y al aumentar la velocidad están generando una aceleración. Entonces, por eso es la fuerza neta, la fuerza externa neta. ¿Para qué? Para que el cuerpo sea acelerado en forma ¿qué? Lineal. Acá, ¿qué es lo que pasa? La causa para que el cuerpo sea acelerado de manera angular es debido a ¿qué? A su torque neto. Torque neto, ¿sí? Por eso es la sumatoria, porque la suma de los momentos
Y acá, ¿qué es? La suma de ¿qué? De las fuerzas externas. ¿Sí ya lo entendimos? ¿O no? ¿Ya? Ok, entonces aquí tenemos, vamos a acordarnos de la, ¿cómo se llama? De la definición de masa y va para poder obtener la definición del momento de inercia. Entonces, aquí teníamos que la masa es una propiedad de un cuerpo que se le llama inercialidad, ¿se acuerdan, no? Y mide la oposición de cambiar su estado de movimiento lineal. Entonces recuerden que todos los cuerpos se mueven y rotan por naturaleza. Entonces, ¿podemos definir el momento de inercia? Sí, ¿la entendemos? Nada más que aquí lo que es la oposición a cambiar su estado de movimiento. ¿Pero de qué movimiento? Rotacional. Y la inercialidad es a cambiar su estado de movimiento. ¿De qué tipo de movimiento? Lineal. ¿Sí? Ahora sí ya entendimos. ¿Ven cómo era importante que entendiéramos bien lo anterior para poder obtener la definición de momento de inercia? O sea, ¿esto qué quiere decir? Que todos los cuerpos se mueven y rotan por naturaleza. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si el cuerpo está en reposo, ¿cómo trata de quedarse? O sea, lo que les da mucha risa, ¿Quieto? ¿no? Sí, quedar quieto, ¿no? A mí no me muevan, a mí déjenme aquí, yo estoy tranquila, ¿no? A mí déjenme en paz. Entonces, si el cuerpo está en reposo, trata de mantenerse ¿cómo? En reposo. Y si se está moviendo, se va a querer seguir moviendo, ¿sí? Y fíjense bien, ahorita les voy a comentar, o sea, lo que les voy a preguntar. O sea que este es el momento de inercia y es el que se opone ¿a qué? A tratar de cambiar su estado de movimiento. Si es eso, ya entendimos lo que es el momento de inercia. Entonces, a mayor momento de inercia, ¿cómo será la oposición a cambiar su estado rotacional? ¿Mayor o menor? Imagínense, a mayor momento de inercia, la oposición acá sería mayor, exacto, ¿sí? Sí, porque imagínense dos personas que van rodando, uno muy gordito y otro menos pesado. ¿A quién le va a costar más trabajo cambiar? ¿A quién le va a ser más fácil frenar? ¿Al gordito o al otro, ¿no? Al delgado. Entonces, ¿ya se fijaron? Entonces, a mayor momento de inercia, mayor oposición a cambiar su estado rotacional. Por lo tanto, a menor momento de inercia, ¿cómo será la oposición a cambiar su estado rotacional? ¿Será menor o mayor? Menor. Todo eso lo tienen que anotar porque eso pueden ser preguntas de examen. ¿Sí? ¿Ya lo anotaron? Yo me espero. A ver, again. ¿Ya? De nuevo, lo vamos a ver. No, aquí no lo van a ver, ¿eh? Ahí está. Por eso les dije que lo tienen que anotar, porque eso yo se los platico. Y ustedes tienen que tomar notas. Entonces, ya activaron su cerebro. Por eso les dije que lo imprimieran. ¿Sí? O sea, no para que gastaran papel, sino porque tiene un propósito. Porque lo de menos es haberles entregado la presentación ya completa. Pues no tiene chiste. ¿Estás de acuerdo? Porque entonces no ponen atención. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? Yo con la tarea. La tarea que tienen, esa es para mañana. Yo tengo una duda con la tarea. ¿Para la tarea? No, ahorita de aquí estamos hablando. En la tarea quedamos en que cualquier duda que tengan me la tienen que enviar para que yo se las pueda responder. Si nos da tiempo lo hacemos, si no, hasta aquí lo dejamos. A ver, entonces, fíjense bien. Momento de inercia. ¿Esto qué es? El eje de rotación. Entonces, denle anotando. Esta parte es el eje de rotación.
aquí va la partícula y está conectada al eje de rotación. ¿Sí, Miguel? Hay una distancia entre el eje de rotación y donde está la partícula. ¿Sí? ¿Sí lo ven? El ángulo que está formando es ¿de cuánto? 90. 90 grados. Esto es muy importante, ¿sí? Que el momento de inercia, que la posición y el cuerpo siempre van a ser perpendiculares ¿a quién? Al eje de rotación. Al eje de rotación. Y aquí tenemos la frecuencia, entonces pongan un circulito con una flecha en donde nos está indicando que está flotando. O sea, tienen que imaginarse que tienen ustedes, uy, qué juego, qué les gusta ahí. ¿Han visto que hay pelotas que están conectadas en una Sí. Entonces imagínense que esas le están dando vueltas. Sí, ya se imaginaron. ¿Sobre quién está girando la masa? ¿Alrededor de quién? Del eje de rotación. ¿Qué? ¿Sí? O sea que todo esto está girando alrededor del eje de... ¿Cómo no pasó? Ok, entonces necesito que estudien hasta aquí. Bueno, vamos rápido aquí. Aquí tenemos la ecuación, ¿sí? De la inercia rotacional. Entonces, aquí tenemos la suma de los momentos netos es igual al momento de inercia por aceleración angular. Esto es para todo un sistema de partículas. Entonces, si tenemos todo un conjunto de partículas, ¿a qué va a ser igual el momento de inercia? A la suma de las masas por la posición al cuadrado. Porque recordemos, el momento de inercia para una sola partícula es esto. ¿Sí? Entonces,